Vamos al texto del Evangelio. Nos encomendamos a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú has tenido una hora especial, maravillosa para llamarnos a cada uno de nosotros. Casi la mayoría quizá fuimos llamados de niños. Tú conoces nuestra historia mejor que nadie. Quizá desde niños fuimos acercados a la piedad, a la oración, a la liturgia, a la Eucaristía. Algunos quizás servimos a tu altar. Algunos aprendimos a leer con el catecismo y con las oraciones. Algunos a los 6 años ya estábamos preparados para recibirte en la Sagrada Comunión. Pero algunos otros, Señor, quizá nuestro encuentro contigo fue un poco más tarde. Posiblemente en la juventud, cuando algún otro joven nos invitó para acercarnos a tu iglesia. Bendito joven que donde esté, te pedimos le bendigas, porque fue un instrumento tuyo para conocerte y acercarnos a ti. Algunos quizá en el noviazgo, él o ella, procuraron sembrar en el corazón de la persona amada ese mismo sentimiento bondadoso, de piedad, de religiosidad. Algunos quizá con el paso de los años, después de cometer errores, tú llegaste a nosotros, nos tomaste de la mano y nos levantaste. Nuestra historia de vida cristiana, tú eres quien mejor la conoces. Te agradecemos hoy porque tú eres el Dios que sales a buscarnos al amanecer y que aún en el atardecer de nuestro día, tú dices, ven a trabajar a mi viña. Gracias, Señor, Dios de las oportunidades. Bien, adelante, vamos a leer el texto del Evangelio. Les decía, es el texto del capítulo 20. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados. Y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del amanecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Esos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera con mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una disculpa, dije, vinieron los del amanecer, pero eran los del atardecer. A los primeros un denario y vinieron los del atardecer y también les dio un denario. Bien, hoy quiero ubicar la reflexión en torno a esto que es subrayado en color morado. Dice, salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo estáis aquí el día entero sin trabajar? Nadie los ha contratado, nadie, Señor. Vengan también a mi viña.
Y bueno, Dios paga a cada uno conforme su propia bondad. Vamos a hablar acerca adelante de los trabajadores de las 5 de la tarde. Pongo aquí una serie de refranes que van muy alusivos a lo que estamos mencionando. Nunca es tarde para empezar, lo decimos en la sabiduría de los árabes. Más vale tarde que nunca, dicen los africanos. La mañana llega y la tarde también, dice la cultura mexicana. El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo, lo dijo Hegel. Pocas cosas hay más anticuadas como querer ser modernos, dicen los españoles. Los jóvenes conocen las reglas y los ancianos las excepciones, dice André Gide. Todo el mundo puede decir que ha sido joven, pero no todo el mundo puede decir que ha sido viejo, lo dice Cervantes. Los jóvenes poseen el calor, pero el anciano posee la luz, pues es un refrán anónimo. ¿Por qué hacer estas referencias de refranes o de frases? Porque precisamente hoy el Señor nos habla de aquellos que en la tarde de la vida, como la frase primera, nunca es tarde para empezar, la segunda, más vale tarde que nunca, la de Hegel, el búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo, habla de la sabiduría, o sea, cuando cae la tarde el búho levanta el vuelo y habla de la sabiduría de la etapa adulta. Bueno, ya lo otro, pocas cosas hay tan anticuadas como ser modernos. Los jóvenes conocen reglas, los ancianos excepciones. El joven posee calor, el anciano luz. Todo el mundo ha sido joven, no todo el mundo va a ser viejo. Hoy habla el Evangelio de los trabajadores de las 5 de la tarde. Bien, hablemos de las horas de Dios, por favor, adelante. Y en torno a estas horas de Dios, el dueño de la viña, la verdad es que esto es lo más sorprendente. Es un Dios generoso. Es un Dios que se levanta al amanecer. Digamos en términos coloquiales nuestros, un Dios que sale y deja la placidez con mucha amabilidad de su hacienda, de su alcoba, desde la alborada. O sea, un Dios que sale desde el principio, del primer minuto del día, a buscarnos, antes que nosotros nos levantemos. Pero digamos, para todos nosotros pareciera que este Dios bondadoso, pues se limitaría solamente a un momento, pero en realidad es tan generoso que su quehacer no se queda tan solo en el romper del alba, sino que Dios sale a buscarnos a todas las horas del día. Digamos que para Él no existen ni edades, ni tiempos, ni horas que marquen diferencia entre unos y otros. Para Dios nunca será demasiado tarde mientras que quede un segundo en el reloj de tu vida y de mi vida. Mientras que quede una hoja pegada a tu calendario y a mi calendario, siempre va a haber una oportunidad. Y esto es maravilloso, porque ni tú ni yo sabemos qué día estoy viviendo hoy. Si me faltan 5 días o 100 días o 10 años, Dios hoy me da la oportunidad y hoy tengo que aprovecharla. Que cuál es la hora que marca en el reloj de Dios, todas las horas marcan el reloj de Dios. Quisiera adelante clarificar un poco el elemento sociológico de este actuar de Dios en la parábola del viñador, el capítulo 20 de San Mateo. En Palestina el horario se medía conforme al reloj de los romanos. Dice el propietario será la primera hora del día laboral o de las actividades. Es la hora primera. Se le llama, o son las 6 de la mañana. Fue a la hora que salió Dios. Después dice que salió a media mañana, que es la hora tercia, las 9 de la mañana. Después dice que salió al mediodía, es la hora sexta. O sea, ya habían pasado 6 horas de que Dios andaba buscando personas. Pero no obstante salió en la tarde, era la hora nona, las 3 de la tarde. Ya habían pasado 9 horas de que había empezado la jornada y Dios sigue saliendo a buscar trabajadores para su viña. Todavía dice el Evangelio, solo que la traducción
Algunas traducciones dirán, salió al caer la tarde, pero algunos manejan la hora undécima. Todavía salió a la hora undécima, que son las 5 de la tarde. O sea, todavía sale cuando prácticamente ya está por terminar la jornada. Y sabemos que a la hora duodécima, ubicando el reloj romano que marca el tiempo palestino, la hora duodécima termina el día y empieza el descanso, porque la tarde-noche desenlaza en el siguiente día. Es lo que acontece cuando tú y yo vamos, por ejemplo, la tarde del sábado a la misa, porque ya conforme a la misma práctica judía, desde la tarde empieza prácticamente el día siguiente. Entonces, desde el viernes el pueblo judío ya empezaba a guardarse, porque esa tarde que empezaba a oscurecer iba a desenlazar con el nacimiento del sábado. Pongo aquí dos textos sobre esa importancia de la hora duodécima, cuando en la tarde ya empieza a pardear. Cuando el Viernes Santo nuestro Señor es crucificado en la hora, ¿te acuerdas? En la hora nona, a las 3 de la tarde. Él fue crucificado a la hora sexta, a las 12 del mediodía, pero la muerte fue en la hora nona. Y dice Juan 19:31, era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos, o sea, esa tarde era la víspera, pero al Señor lo crucifican a las 12 y muere a las 3 de la tarde, a la hora nona. Pero a partir de ahí ya todo empezaba a acelerarse. Las 3 de la tarde, faltan 3 horas para que sean la hora duodécima. Ya pronto cae la tarde y empieza la vigilia del sábado. Entonces andaban acelerados. Dice, los judíos, para que los cadáveres no quedaran en la cruz el sábado, pero si eran las 3 de la tarde, sí, pero a las 6 empezaba ya la víspera, todos se guardaban, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los descolgasen. Y entonces, bueno, rompió las piernas de un ladrón, rompe las piernas de otro ladrón, y cuando llega con el Señor, lo que ya hemos visto y lo que conoces del Evangelio, van a hendir la lanza en el costado de nuestro Señor. Pero todo esto no queda ahí. O sea, no son tan solo los judíos los que están acelerados, sino también los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque eran de origen judío. Y aun cuando ellos amaban a Cristo, pues ellos decían, ya mañana es la Pascua, ya pronto empieza. Y entonces hay dos personas que son Nicodemo y José de Arimatea, de ese capítulo 19 de San Juan. Primero, José de Arimatea va con Pilato y le dice, oye, dame el cuerpo. Le interesaba rápido, porque pasada las 6 de la tarde iban a dejar a Jesús tirado ahí en el suelo. O sea, era tan observante el judío. Y entonces dice a Pilato, yo tengo un sepulcro aquí cerquita, dámelo para llevarlo. Y entonces dice el Evangelio de San Juan, léelo. Dice el Evangelio de San Juan que junto con José de Arimatea se acerca Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, y le ayuda para llevarlo rápido. Y dice Juan 19:42, como era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús y rápido. Ya son las 6 de la tarde y es el momento en que ya no podemos hacer nada. Por eso las mujeres van a buscar al Señor y ya no lo buscan a partir de las 6 de la tarde. El sábado no van a ir. ¿Por qué? Porque es la Pascua. Cuando la Pascua verdadera se vivió en el Gólgota. Pero ellos todavía no comprendían muchas cosas hasta que Jesús resucita. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres? Van a ir el domingo, el primer día de la semana. ¿A qué horas? A la primera hora, a las 6 de la mañana. Y van y dicen, a ver si encontramos, a ver quién nos mueva la piedra del sepulcro. O sea, este es el reloj y este es el tiempo. Y esto es lo que tiene quien está escuchando la parábola del Señor. No obstante, hoy adelante vamos a hablar de alguien, bueno, todos, digamos, fueron llamados, yo puedo decir, no a la primera hora, ni a la tercera hora, la hora tercia, ni a la sexta hora, la hora sexta, ni a la hora nona. Hay muchos episodios. Esos trabajadores de las 5 de la tarde. Con Mateo era recaudador de impuestos.
Con Pedro ya tenía su esposa y su suegra. Con adúltera sorprendida en flagrante adulterio, era una mujer ya hecha, derecha y deshecha. Con la samaritana, que ya había tenido tantas experiencias en torno a la cuestión afectiva. Con Pablo, que era toda una autoridad y tenía tantos contactos con el Sanedrín y hasta con los romanos. Con Zaqueo. Zaqueo dice que pues, le va a dar la mitad de los bienes a los pobres y va a devolverles el cuádruplo a aquellos que los haya pues robado, que los haya defraudado. Fíjate cómo en todos ellos no es la hora primera, ni la hora tercia, ni la hora sexta. Mínimo era la hora nona. Pero el mismísimo San Juan, en Juan 1:39 menciona que su encuentro del Señor, dice, era como la hora décima. Fíjate cómo se rigen por el reloj romano. La Biblia traduce eran como las 4 de la tarde, porque esta era la métrica de las horas. Y Juan escribe el Evangelio en el año 90, y cuando lo escribe, recuerda, dice, era como la hora décima. ¿Cómo iba a olvidar que como la hora décima vino el Señor a su encuentro y le dijo, ven y sígueme? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y dice Juan 1:39, era como la hora décima. Fíjate el Dios de las oportunidades. Y sobre todo, yo hoy refiero, por eso puse esa primera fotografía en la primera lámina. Hubo una persona, y no tan solo es uno, hay muchos, que cuando ya en la hora duodécima, 5 minutos antes, para la hora duodécima, en que ya todo mundo dejaba el asadón, digámoslo en nuestros términos coloquiales, en que se escuchaba ya el silbato de la fábrica y estaban prácticamente todos ya formados para meter el tarjetón en el reloj checador. Hubo uno que faltando 5 minutos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Adelante. ¿Qué es lo que le molesta a aquellos que recibieron un denario? No es otra cosa, sino la molesta del pueblo judío. Que ellos decían, tenemos años contigo. Y ahora resulta que a esta hora vienen gente que nunca estuvo contigo y son tratados de la misma manera. Aquí hay un problema sociológico del núcleo de los judíos que se hicieron cristianos, que querían ser tratados de forma distinta. ¿Por qué vas a tratar de la misma manera a mí, que soy hijo de Abraham, de alguien que es un gentil y un pagano, que apenas hace pocos momentos se encontró contigo? Y el Señor dice, te cometo alguna injusticia. No puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Ten lo tuyo. O sea, no soy injusto contigo, pero te vas a molestar porque así soy de bueno yo. Y en realidad, si revisamos la historia, revisamos que la historia del pueblo judío también se gira en torno a esto. Moisés inició su misión de liberador cuando tenía 80 años. Fue entonces cuando se encontró a Dios en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Pero Abraham salió con su padre Terac de Ur de Caldea y se establece en Harán cuando tiene 65 años. Moisés 80, Abraham 65. No puede ser considerado esto como la historia de las 5 de la tarde. Adelante, pero esta historia también es la historia de la iglesia. San Agustín se hace cristiano a las 5 de la tarde, después de que pasaron las horas en que su madre derramaba tantas lágrimas y plegarias. Incluso después de haber tenido relaciones de amaciato y haber tenido hijo fuera del matrimonio. El reloj marca las 5 de la tarde en la vida de San Francisco de Asís, que se pasó las primeras horas tratando de satisfacer a su padre, buscando honores militares y convertirse en un hidalgo. Por eso iba a la guerra, para que con los honores de la guerra, aquellos que no tenían algún título principesco, de duque, de conde,
se le daba el título de hidalgo. Era el título al que podían acceder quienes no tenían sangre real. Y entonces Francisco iba a la guerra para que regresara y le pusieran una condecoración diciendo, eres un hidalgo, eres alguien que aunque no tenga sangre azul, eres reconocido con un honor. Y el Señor lo encuentra a las 5 de la tarde. El reloj marca las 5 de la tarde cuando San Ignacio de Loyola estaba en el ejército español y la compañía española peleaba con la compañía francesa y un día él quiere fundar la Compañía de Jesús. Eran las 5 de la tarde cuando San Vicente de Paúl, o si tú quieres eran las 3 de la tarde o las 2 de la tarde o las 4, lo que tú gustes y mandes. Pero San Vicente de Paúl se pasó años sin acercarse realmente a Dios y viendo incluso que sus papás, muy humildes, iban a buscarlo al seminario y él no sabía recibirlos porque eran muy pobres y viejecitos sus papás. Eran las 5 de la tarde cuando Santa Teresa de Ávila marca que se encuentra realmente con Dios y encuentra una vida de consagración auténtica. Que estuviera en el convento no significaba ni que fuera cristiana, ni que estuviera convertida, ni que se hubiera realmente consagrado, porque su corazón no se consagraba realmente. Y ella dice que su conversión es hacia los 40 años. No obstante, adelante también esta es la historia reciente. Podemos hacer un gran elenco de personas que se han encontrado, que han tenido encuentros personales, encuentros decisivos con Cristo y su vida cambia. Paul Claudel, Edith Stein, Charles de Foucault, André Forçat, Madeleine Delbrel. Y el efecto es el mismo. Ellos se encuentran con el Señor. Él los invita a trabajar en la viña y se transforma la vida. Se inicia una conversión que va a convertirse en historia nueva. Y así como aquella mujer dejó el cántaro allá junto al brocal del pozo, la samaritana, y así como Pedro dejó las redes y la barca, y así como Mateo dejó la mesa de impuestos, y así como Pablo, que ya traía piedras y permisos de la sinagoga para lapidar a los que confesaran a Jesús, dejó las piedras y los permisos. Así vino esta historia de conversión. Voy a hacer un elenco rápido, muy breve, pero es bueno que tú conozcas rostros e historias de las 5 de la tarde. Adelante. Gilbert K. Chesterton. Él se convierte a los 48 años y se bautiza. Gilbert K. Chesterton es anglicano, pero un día se encuentra con la iglesia católica y decide dar un paso de conversión. Hay una frase de Gilbert K. Chesterton que a mí me agrada. Dice él, amo a la iglesia católica, porque al entrar a la iglesia se me pide que me quite el sombrero, pero nunca me han pedido que me quite la cabeza. ¿Qué es lo que está manifestando Gilbert K. Chesterton? No me impiden pensar, no me impiden razonar, no se me quita el poder tener mis ideas, mi pensamiento. Amo a la iglesia católica porque aunque se me pide quitarme el sombrero para entrar a la iglesia, nunca se me ha pedido quitarme la cabeza. 48 años, las 5 de la tarde. Adelante. Gabriel Marcel, filósofo existencialista, pero filósofo existencialista cristiano, una visión de la vida hermosa. Él se convierte a los 40 años y a partir de su conversión, escúchalo, a partir de su conversión comulgó todos los días. Todos los días iba a misa y comulgaba, porque se encontró con el Señor y sabía que recibía al Señor. Adelante, Giovanni Papini. Este es un autorretrato y ahora este Prince a quien se copió su atuendo y su peinado. Pero bueno, o sea, aquí Giovanni Papini es el que está aquí con su propio autorretrato. Giovanni Papini, un escritor italiano reconocido, Las Horas, El Doctor Rip, La Piel de Toro, eran sus obras
maravillosas. Un día se enferma y está solo. Llega un sacerdote a aquel pabellón de enfermos y él piensa, si el sacerdote se acerca, pues ¿qué le dice? El sacerdote, cuando se acerca, le dice, porque ve el letrerito que está en la parte de atrás del camastro, donde está enfermo Giovanni Papini. Le dice el sacerdote, ah, tú eres Giovanni Papini. Y Giovanni Papini pues no esperaba que lo reconociera. Dice, sí, yo soy Giovanni Papini. Dice, oye, me gusta cómo escribes, La piel de toro, me encanta, Las horas, el doctor Rip. Giovanni Papini pues entonces quitó todas sus defensas. Y el sacerdote le dice, oye, ¿quieres platicar? Y Giovanni Papini dice, ¿y de qué? Y el sacerdote dice, por ejemplo, dime, ¿cómo te sientes? O sea, no empezó a darle lecciones de religión. Dice, ¿cómo te sientes? Y Giovanni Papini narra su conversión. Dice que estaba en el camastro y entonces estira sus manos y dice, pues que cómo me siento con las manos vacías. Y el sacerdote hizo algo que no esperaba que hiciera Giovanni Papini. Cuando dice Giovanni Papini, me siento con las manos vacías, el sacerdote tomó un Cristo que estaba colgado en la cabecera y lo pone en las manos de Giovanni Papini. Y le dice, Giovanni, tú que te sientes con tus manos vacías, quiero decirte, tus manos ya nunca van a estar vacías si tienes a Cristo. Y vino su conversión. 39 años tenía Giovanni Papini cuando se convirtió. Adelante, una dama, pongamos el ejemplo de una dama. Ella se llama Edith Stein, judía, filósofa, catedrática, doctora en filosofía. Tú puedes conocer su historia. Un día lee la vida de Santa Teresa de Ávila y un día va a una celebración litúrgica de exequias de un amigo católico. Y cuando va y escucha la liturgia de exequias, donde el sacerdote dice, hermano, deja la casa de tu padre y ve a la casa de tu esposo. Tu muerte no es una fatalidad, sino el dejar la casa del padre e ir a la casa del esposo. Deja la casa de tu padre Adán y vete a la casa de tu esposo Cristo, allá donde Cristo está esperándote. Donde está el pastor estaremos su rebaño. La muerte no es algo que sucede, es alguien que ha venido a ti. Cristo el esposo ha venido contigo. La muerte no es más que el ir a donde está aquel que es la cabeza, porque tú eres el cuerpo de Cristo. La muerte no es sino ir a donde está el único hijo de naturaleza, porque tú eres hijo de adopción. Y cuando Edith Stein escucha esta homilía y había leído la vida de Santa Teresa de Ávila, dice, quiero conocer más. Y bella, me gusta la fotografía que tienes a tu mano derecha, pero me gusta más la izquierda. 31 años, se puso su vestido blanco, tomó la vela en su mano para recibir la comunión. Esa comunión quizá la que tú y yo nos hemos acostumbrado. Tomó el cirio en sus manos. Mira, la bella, 31 años. No le da pena, al contrario, está feliz. Va a recibir a Cristo en Eucaristía. Su cirio en sus manos. Quizá yo viví esto a los 7 años, a los 8 años. Pero fíjate cómo Dios sale y a las 5 de la tarde contrata personas. Porque es el Dios de las oportunidades. Concluyamos la última diapositiva. Dios nos contrata. Nunca será demasiado tarde como para dejarnos contratar por la amistad de Dios. Nunca va a ser inoportuno que seamos empleados
para ayudar en las necesidades que tienen nuestros hermanos. En ningún momento dejaremos de ser colocables para que nos convirtamos en almas de oración, que vivamos la esperanza, que realizamos apostolado, que ejerzamos la justicia. Nunca es tarde para dejarnos contratar para el perdón y para la paz. Tú conoces estas historias. Hay personas que han comenzado a vivir realmente a los 65 años y llegan a descubrir el más grande secreto. ¿Cuál es el más grande secreto? Que esa persona, aún teniendo 65 años, son los consentidos de Dios. ¿Podríamos reclamarle algo al Señor? ¿Por qué nos molestamos entonces? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.